Hola, buenos días. Mi nombre es Yasmín Ortega y el día de hoy me acompaña el licenciado Armando Rey, quien es uno de los mejores maestros que he tenido en mi carrera de Derecho. Él es coordinador de la Fiscalía Especializada de la Mujer de los municipios de Delicias y Ñoqui, además de catedrático en la Escuela Vizcaya, en donde he tenido el honor de ser su alumna. Quiero agradecerle por la oportunidad que me ha dado de entrevistarlo en este espacio. ¿Cómo se siente? Hola Yasmín, pues un poco nervioso, la verdad. Es la primera vez que me entrevistan y la verdad es que no puedo pensar en alguien mejor que usted para la entrevista. Le agradezco a usted por el interés mostrado y pues espero poder platicar muy a gusto con usted. Para empezar con este espacio me gustaría que nos hablara un poco de usted, sobre su trayectoria, su experiencia, comenzando en por qué decidió estudiar Derecho. Bueno, yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y tengo una maestría en Derechos Humanos que estudié en el Instituto Estatal de Seguridad Pública. ¿Por qué estudié Derecho? La verdad es que no tengo una respuesta concreta, simplemente lo supe. Desde que entré a la secundaria tenía ya esa inquietud y cuando estaba en preparatoria, desde primer semestre supe que quería estudiar Derecho. No tenía claro qué era a lo que me iba a dedicar. De hecho, mis primeros semestres en la carrera no fueron necesariamente encaminados a una materia. Eso se fue dando de manera natural con el tiempo, pero siempre tuve claro que quería ser abogado. Eso siempre estuvo presente en mi mente, aun y cuando en mi casa, en mi familia, no había abogados. Es un poco raro, pero a fin de cuentas creo yo que la carrera siempre estuvo fija en mi mente como que era a lo que me quería dedicar. Menciona que en un principio no tenía en mente alguna materia en específico. Tengo entendido que se ha desarrollado en la materia de Derecho Penal. ¿Hay alguna razón en particular? Una vez escuché a Carlos Rivera, el cantante, decir que a él la música lo escogió, que él no escogió la música. Y creo que eso nos pasa a varias personas, particularmente en mi caso, aunque parezca un poco gracioso o un poco increíble, nunca pensé dedicarme a la materia penal. Incluso la última de mis prioridades era el derecho penal. En mis primeros semestres de la universidad yo decía que me iba a dedicar a todo menos a la materia penal. Es quizá la materia más popular, lo que cuando eres estudiante te llama más la atención. Y quizá por rebeldía o quizá por falsas creencias, yo decidí que ese no iba a ser el camino que iba a tomar. Sin embargo, pues la vida te va llevando a distintos lugares y aunque mis primeros pasos en el mundo profesional, por decir de alguna manera, se relacionaron a la materia civil y familiar, en algún momento hubo una oportunidad de participar en una convocatoria para entrar a la Fiscalía General del Estado y participé, y esto fue en el año 2012. Ya pasaron prácticamente 13 años y aquí estoy dedicándome desde hace 13 años al derecho penal enteramente, dando clases de derecho penal y pues como usted lo sabe, la mayor parte de mis actividades giran en torno precisamente a esta materia. En las clases que tuve el honor de asistir, usted utilizaba un libro, el cual usted escribió. ¿Nos podría hablar un poquito sobre él? Sí, como le decía, es gracioso hasta cierto punto que alguien que tanto tiempo sostuvo que no se iba a dedicar a la materia penal, como lo soy yo, incluso termine escribiendo un libro. El libro obedece más que a un interés personal en cuanto a quiero escribir un libro, lo vi como una herramienta que podía utilizar dentro de las aulas ante la carencia de un temario propiamente establecido, ante la necesidad de un material que compartirles a ustedes. En el año aproximadamente 2018-2019 empecé a desarrollar un temario relacionado a la materia de derecho penal, que en el caso particular englobaba los temas de teoría del delito. Y de pronto me di cuenta que ese material que había construido durante 2 o 3 años tenía varias características que me hacían pensar que podía convertirse en algo más. Me acerqué a personas que creía yo que me podían ayudar con esta idea, a hacerla florecer. Dentro de ellas
debo mencionar al licenciado Fierro. El licenciado Fierro es catedrático en la preparatoria 2030. Él da clases de Derecho y es un destacado abogado de la ciudad. En algún punto le pedí reunirme con él, le comenté mi idea y él fue uno de los impulsores de esto. Él me dio su opinión, me dio sus consejos y él me empujó hasta cierto punto a convertir este temario en un libro. Empecé a tocar puertas en editoriales, empecé a buscar quién se puede interesar en este material, hasta que llegué a la editorial que me abrió la puerta, que es Medusa Editores en Ciudad Chihuahua, y hoy tengo este libro que se titula Teoría del Delito y Derecho Penal, en el que a la fecha tengo prácticamente 500 ejemplares vendidos en un lapso inferior a 2 años. Un proyecto que más bien, insisto, era con fines académicos, un proyecto personal, se convirtió en este libro que pues me ha dado a nivel personal quizá las más grandes satisfacciones. Es impresionante cómo un proyecto personal llegó a tener este nivel, Sí. Hablando de cuestiones jurídicas. ¿Podría mencionarnos o contarnos un poco sobre su papel en Fiscalía de la Mujer? Sí, como Ministerio Público tengo trabajando 10 años ya como Ministerio Público, quizá 11. Dentro de la Fiscalía me encuentro adscrito a Fiscalía de la Mujer, que es una fiscalía especializada en investigación de delitos de género desde el comienzo. Como le digo, tengo ya prácticamente 11 años ahí, de los cuales tengo 6 años coordinando. La labor del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer es investigar delitos de género propiamente. Investigamos delitos relacionados a violencia familiar, delitos de naturaleza sexual. En ocasiones los temas más sensibles que nos toca conocer o trabajar se relacionan a los feminicidios. Desde hace 6 años soy coordinador de Ciudad Delicias y en el año 2022 se creó la unidad de investigación de delitos de género en Mioqui, de la cual también soy coordinador. Mi función básicamente sigue siendo la misma. Soy un ministerio público más que, a fin de cuentas, colaboro con mis compañeros en la investigación de los delitos de género, sumándole la responsabilidad añadida de ser yo el coordinador y ser quizá la cara principal de la oficina, pero a fin de cuentas soy un ministerio público más. Hablando ya más propiamente de lo que sería su aspiración a ser juez, ¿qué fue lo que lo motivó? Hace tiempo lo platicaba yo con usted, quizá usted fue de las primeras personas con las que lo compartí ya en la oficina. Cuando se dio la reforma judicial, cuando se inició el proceso legislativo y cuando después se aprobó esta reforma que impulsa la renovación del Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local, tenía más dudas que certezas, tenía más inquietudes que realmente convicciones. Sin embargo, conforme se fue dando el proceso y una vez que el Estado de Chihuahua adopta también esta intención de renovar todo el Poder Judicial, vienen a mí bastantes preguntas, bastantes cuestionamientos sobre quiénes son las personas que van a ocupar los cargos que hoy tienen jueces, hablando particularmente de nuestro distrito judicial, porque quizá las personas no lo dimensionan o la sociedad en general no lo dimensiona, pero lo cierto es que la impartición de justicia es un tema medular dentro de un Estado de Derecho. No lo digo que otras actividades no lo sean, pero quizá el trabajo del Poder Judicial no está tan socializado, no está tan difundido, pero eso no le resta valor. Es sumamente importante lo que hacen los jueces. Y de ahí mi preocupación. Creo también que va a haber una pérdida en cuanto a valores que se tienen dentro del Poder Judicial, y por valores me refiero a personas valiosas. Hablándole puntualmente de algunos casos en este distrito judicial, usted sabe que yo tengo cercanía con algunos de los jueces que actualmente ejercen ese encargo. Hay personas muy valiosas como el licenciado Eduardo Valdés, que estoy convencido que su labor ha sido impecable, es una persona sumamente preparada y que además tiene esa apertura al diálogo. Personas como él, como el licenciado Meléndez,
juez de enjuiciamiento también de este distrito judicial, se van y dejan huecos importantes que tendremos que cubrir. Y es ahí donde surge mi principal motor, mi principal intención de participar en este proceso, porque estoy convencido, esto se lo he dicho a usted varias veces, que las personas que nos dedicamos a esto, las personas que tenemos algo que aportar o que creemos que tenemos algo que aportar, tenemos que levantar la mano. No podemos dejar esta decisión a la ligera, porque esto impacta verdaderamente en la vida de todos. A mí me encanta mi trabajo. Lo que yo hago en Fiscalía de Mujeres me parece una labor que tiene un impacto en la sociedad. Trabajamos por intentar ayudar a las personas, trabajamos por combatir los delitos en materia de género, pero siento que también desde aquella trinchera, desde el ejercicio de la judicatura, pudiera seguir trabajando en el mismo sentido, es decir, intentando aportar algo para la sociedad. Y desde luego, como le decía hace un momento, la idea es que los perfiles que sean capaces, que los perfiles que tengan esa vocación y esa intención de aportar algo y que genuinamente lo puedan hacer, se involucren. Y eso es lo que me empujó a participar en este proceso electoral. Va a ser la primera vez que en nuestro país se hacen elecciones sobre personas juzgadoras. Es importante que la población esté informada acerca de lo que hacen. Es por eso que, a pesar de que estas elecciones van a suceder, la mayoría no se ha informado al respecto. ¿Podría usted ayudarnos a comprender algunos de los conceptos que competen a esta elección? Sí, mire, toca un tema bien importante. Lo cierto es que las personas, hablo de manera general, no estamos debidamente informadas de lo que está pasando. En general, una persona percibe a un juez o a una jueza como alguien externo, como alguien con quien no tiene contacto directo. Y esta situación es precisamente la que considero se debe atacar, se debe trabajar en socializar la figura del juez y su función. Las personas no consideran que esta elección afecte su vida, porque le decía yo hace un momento, yo elegí estudiar Derecho sin tener un abogado en familia, y todavía más importante, en mi familia, al menos en la memoria que yo tengo, hasta ese momento no habíamos tenido un problema que ameritara la intervención de un abogado o un juez. Entonces me pongo en ese lugar en el cual me encontraba yo hace algunos años, y me es fácil comprender por qué las personas no se interesan por la figura del juez. No obstante, tenemos que resaltar varios aspectos. El primero de ellos es que la función judicial se encuentra inmersa en distintas facetas de la vida social. Si usted se va a divorciar, será un juez quien la divorcie. Si a usted le despiden de su trabajo, será un juez quien tutele sus derechos, quien haga que le restituyan en su trabajo, o bien que le paguen esos salarios caídos, o se le sancione por ese despido injustificado. O algo tan ordinario como un choque. Un choque puede motivar la intervención de un juez penal, puesto que usted pudiera ocasionar daños o lesiones a otra persona. Y esa es la coyuntura en la cual tenemos que basarnos para explicarles a las personas que realmente la labor del juez nos interesa a todos. Esto es sumamente importante. Ahora bien, la reforma electoral y la elección que se viene en puerta el 1 de junio es una elección muy complicada. Es una elección que incluso el sector jurídico de la sociedad, nosotros como abogados, no estamos todavía del todo informados o del todo capacitados para comprender de qué se va a tratar la elección, porque se va a renovar la Suprema Corte, se renovarán los tribunales colegiados de circuito, los tribunales de apelación, los juzgados de distrito, que eso en sí ya implica una renovación impresionante del Poder Judicial. Y todavía más, en nuestro estado viene la reforma también a nivel local, lo cual implica cambios de magistraturas, cambios de juzgados civiles, laborales, familiares y penales. Ahí está el reto de la reforma, y por eso usted, sus compañeros, y por qué no decirlo, también nosotros los maestros, la gente que se dedica a esto,
tenemos que hacer un esfuerzo doble por transmitir este mensaje de decir, es importante, te atañe, te importa, porque en determinado momento puedes estar frente a una persona juzgadora. Y se lo pongo muy sencillo. ¿Quién prefieres que te juzgue? ¿Una persona que tú sabes que tiene el conocimiento y la capacidad? ¿O un completo extraño? ¿O una persona que llegó ahí por azares del destino y realmente no tiene esa capacidad o esa vocación que se requiere para este encargo? Entonces, tenemos que interesarnos. Y ya, estamos en tiempo, el tiempo nos apremia y tenemos que trabajar en eso. ¿Qué recomendaciones daría usted ya como conocedor del derecho a la ciudadanía para informarse acerca de estas decisiones? Bueno, pues lo mismo que les recomiendo a ustedes en clase. Si usted recuerda, en alguna ocasión, estando en clase, les pedí que siguieran páginas puntuales, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Congreso, entre otras, porque desafortunadamente hoy las fuentes de información se encuentran en redes sociales. Sí, eso no está mal. Lo que es desafortunado es la ligereza con la que se comparte cierta información y la ligereza con la que se asume como cierta esa información. Una persona hace un TikTok y lo sube y se ve chistoso, y esa persona que se ve chistosa pudo decir un número de cosas que no son ciertas o quizá carentes de sustento, y como se transmite tanto, se da por cierto. Entonces, es importantísimo, es medular que las personas primero se interesen. Y yo creo que aquí nosotros, la comunidad jurídica, es donde tenemos nuestra principal aportación o nuestra principal tarea. Y después, que las personas se informen, pero por los canales adecuados, que sigan, insisto, páginas oficiales, Suprema Corte de Justicia de la Nación, de colegios de abogados, que, ¿por qué no decirlo?, que lean el periódico. Yo sé que hoy en día eso se escucha como algo atemporal o algo fuera de época, pero leer el periódico les ayudará a estar informados. Que no todo, no digo que no lo hagan, pero que no todo venga de podcast, que no todo venga de TikTok, que no todo venga de Instagram, sino que tengas múltiples fuentes que te permitan cotejar información. Ahora bien, el reto es muy grande porque se van a elegir un número de jueces muy grandes. Entonces el compromiso tiene que ser proporcional a ese reto. Tenemos que intentar estar en la medida de lo posible lo más informados para poder tomar una decisión consciente. Ya hablando de nivel local, usted es candidato a juez de lo penal en el Distrito Judicial Abraham González. ¿Cómo identificas a qué distrito judicial perteneces para poder emitir tu voto? Ok, voy a intentar explicarlo en términos muy, muy sencillos. El estado de Chihuahua está dividido en partes, en el caso particular, en 14 partes. A cada una de esas partes se les llama distritos judiciales. Ciudad Delicias pertenece a un distrito judicial que se llama Abraham González. Este distrito judicial está compuesto por 4 municipios: Delicias, Meoqui, Rosales y Julimes. Eso quiere decir que las personas de estos 4 municipios tienen la oportunidad de votar por los jueces que habrán de ser asignados para este distrito judicial. En el caso de la materia penal, nosotros pertenecemos al distrito judicial Abraham González, y el voto de una persona de Julimes vale lo mismo que el de una persona de Meoqui o una persona de Rosales, y así sucesivamente. Entonces, hablando de la elección local, dentro de esta región votaremos por jueces civiles, familiares, laborales y penales, en lo que atañe al Distrito Judicial Abraham González, que se compone de los municipios que ya mencioné. Ya por último, ¿qué recomendaciones daría a las personas al momento de emitir su voto? No lo sé, no lo sé. Lo que les puedo recomendar es que, a fin de cuentas, se informen, que vean los perfiles que consideren más obvios, más propios. Dice mi abuela dice que somos pueblo chico. Entonces, realmente aquí nos conocemos.
Aquí sabemos quién es quién. No tenemos esa desventaja de tener millones de habitantes. Entonces, infórmate. Creo yo que es más fácil estar informado en una ciudad como Delicias, donde no somos ni 200,000 habitantes. Lo mismo acontece con Mioqui, Rosales y Julimes. Entonces, simplemente observa quiénes son los candidatos. Ve quiénes son las candidatas y los candidatos. Ve si los conoces. Si los conoces, analiza sus perfiles, cuál es su trayectoria, qué es lo que ha hecho. Incluso, ¿por qué no decirlo? Cómo se ha comportado públicamente, ha colaborado con la sociedad o no lo ha hecho. Y si no lo conoces, es el mismo ejercicio. Investiga quién es él o quién es ella, por qué es candidato a juez, qué credenciales tiene para llegar a ese puesto. En teoría, y digo teóricamente, el Instituto Estatal Electoral ya validó nuestros perfiles, puso requisitos muy puntuales como tener un 8 en la licenciatura como promedio general y tener un 9 en la materia en la que estás aspirando, en el caso particular, en la materia penal. Sin embargo, a mi consideración no es suficiente. No es suficiente que con un 8 o que en un 9 te legitimen para ser persona juzgadora. Hay que observar lo demás. Pero eso que es extra a las calificaciones ya no le toca al instituto, le toca a la población. Somos nosotros quienes tenemos que hacer esta evaluación de perfiles de las que hemos venido hablando para elegir, a fin de cuentas, las personas que consideremos que serán los mejores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad que me ha dado de entrevistarlo, también por sus recomendaciones y sus respuestas. Ha sido un honor compartir ese espacio con usted. El honor para mí es mío, Yasmín. Usted sabe el concepto en el que la tengo, lo mucho que la aprecio y espero que sigamos compartiendo. Gracias. Gracias.